Cuando asumí como director nunca pensé que iba a terminar como el príncipe Felipe de Edimburgo, inaugurando, ahora él tiene un récord impresionante comparado con el mío, pero los directores o los decanos de facultad, los que ocupamos cargo en el mundo universitario, aparte de hacer todo lo que tenemos que hacer, que está bien, muchas veces tenemos que hacer este tipo de actividades, inaugurar cosas, ¿no? Eh, Seminarios, congresos, titulaciones, graduaciones. Y en este caso también me complace porque este observatorio que tiene ya algún tiempo, meses todavía de funcionamiento, lo inauguramos porque es una, es una instancia que en general en el mundo universitario yo diría que hacía falta, porque parte importante de los debates políticos, los debates intelectuales, to- todos los debates que la sociedad contemporánea requiere no estaban en la universidad. O sea, en general, la universidad se había, no sé si dado la espalda, pero sí se había ensimismado mucho yo diría, en todo su control de indicadores de resultados de todo tipo, ¿sí? Y a veces hay cosas como que no están indicados el resultado, entonces la abandonamos, ¿sí? Yo siempre digo que en el Instituto de Historia, si la política pública ocupara un indicador de resultado que fuera solo leer, seríamos campeones mundiales por leer, ¿no? Pero como leer parece que no es tan importante, sino que lo más importante es escribir, o sea, ahí nos perdemos, ¿no? Creo que el leer sigue siendo una situación que caracteriza a la vida universitaria y especialmente nosotros que nos dedicamos al ámbito de la humanidad. Este observatorio está realizando hace un tiempo varias y variadas actividades, entre ellas columnas de opinión en los medios, tenemos un programa de televisión, no un programa de televisión, son tenemos de vez en cuando colocar en el canal de nuestra universidad entrevistas a personas importantes de la realidad nacional e incluso de realidad internacional. Y también la tercera línea de las acciones tiene que ver con esto que es lo más genuino del mundo universitario, reunirse a conversar, eh, pero sobre todo a escuchar. Yo creo que ese verbo que tanto apreciaban los antiguos, también hoy día está desprovisto porque todo el mundo quiere hablar, ¿no? Así que siguen siendo buenas estas instancias porque también nos serenan, nos ponen en un acto de generosidad de escuchar a otros y a otras de las visiones que podamos tener sobre la realidad. Además, y qué más, cuando Eduardo lo planteó el tema, nunca pensamos que íbamos a estar envueltos en una coyuntura tan extraordinaria, con lo que está ocurriendo tanto en Chile como lo que está ocurriendo en Perú estos días. Así bueno, no es casualidad, pero sí eh, que es significativo estar en un acto en medio no sé, porque esta cosa está de minuto en minuto prefiero no emitir ningún juicio para que no quede grabado de lo que va a ocurrir o de lo que está ocurriendo. Así que esperemos como decía un viejo presidente chileno, que las instituciones funcionen y finalmente todo cuaje como tiene que cuajar. Eso. Le agradezco a Carlota, a Jorge, a César, a nuestra Adela, a Raúl, a Mario, por participar en este encuentro sobre temas políticos, movimientos sociales que están hoy día tan en la palestra, ¿no? Eso. Espero y esperamos que sea una jornada interesante, no tengo duda que va a ser interesante. Tengo la intuición que nos vamos a escapar, se van a escapar en muchos momentos en las presentaciones a propósito de la coyuntura y tratar de resolver los misterios de la realidad contemporánea. Eso, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bien. Buenos días a todas y a todos, especialmente a nuestros amigos y colegas peruanos. Este seminario
originalmente, cuando comenzamos a conversar con la profesora Carlota Casalino, estábamos pensando más bien en crisis, y en crisis del sistema de partidos, y en la emergencia de movimientos sociales. Comenzamos a conversar probablemente en un momento en que en Perú había una intensa movilización social de jóvenes. Pero con el tiempo eh, reorientamos de alguna manera la definición básica a elecciones críticas, porque en la jerga disciplinaria de la ciencia política, elecciones críticas son aquellas que de alguna manera son un punto de inflexión, pueden generar un vuelco en lo que es el desarrollo político de una sociedad hasta la fecha. Si los datos confirman la elección de Pedro Castillo como próximo presidente de Perú, efectivamente será en Perú una elección crítica porque será un punto de inflexión en relación a lo que ya desde hace mucho tiempo, al menos desde los inicios del gobierno de Fujimori, es una definición de un modelo y una estrategia de desarrollo. No lo sabemos, pero al menos, ¿no es cierto?, podemos suponer que algunos cambios posiblemente habrá. Las elecciones recientes de la Convención Constituyente de gobernadores, un evento absolutamente nuevo, alcaldes y concejales, también han marcado en Chile un punto de inflexión, que es la irrupción de independientes. Y como contraparte de eso, una pérdida de la performance histórica de los partidos políticos tradicionales. Adicionalmente, probablemente hay también la emergencia de una nueva élite, y particularmente de mujeres. Y por eso quisimos incorporar el tema de movimientos sociales y mujeres. El orden de batalla en este seminario será un primer bloque en donde expondrán nuestros colegas peruanos. Al final, más o menos 15 minutos cada uno, al final al final de las exposiciones dejaremos 15 minutos para preguntas, y luego de esos 15 minutos tendremos un breve break de unos 10 minutos, ¿no? Y en el segundo bloque expondremos los chilenos sobre bueno, los temas obviamente relativos a Chile, el tema de la crisis, el tema de las elecciones, movimientos sociales, y finalmente el tema de mujeres, género y la agenda de género, que Chile se ha transformado en un tema relevante, diría yo, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista de la agenda política. Ese es el panorama general. Entonces, permítanme presentar, en primer lugar, a nuestros colegas peruanos. En primer término, expondrá la doctora Carlota Casalino, y el título de su ponencia es Crisis política y crisis de representación, un análisis a los padrones y los resultados electorales parlamentarios y recientes. La profesora Carlota Casalino, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesora principal, es investigadora de RNACYT. Tuvo durante algunos años, varios años, responsabilidades directivas en la OMPE, que es el equivalente de nuestro CERVEL, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ha tenido en esta elección, como en las últimas, un rol muy destacado. Particularmente en la dirección de investigación sobre información electoral, investigación e historia electoral. OMPE, no lo sé, pero aún sí subsiste la publicación, pero durante mucho tiempo tuvo una interesantísima publicación sobre procesos y sistemas electorales. Ha sido directora de la Escuela de Historia en San Marcos, vicedecana, y es miembro titular del Grupo de Investigación de Historia y Ciudadanía Activa, al cual pertenecen los otros colegas que también expondrán en este seminario, al cual obviamente agradecemos. En segundo lugar, expondrá el doctor Jorge Luis Duárez Mendoza,
Fragmentación política y estabilidad, un análisis de la relación entre organizaciones políticas y el Estado en el Perú de hoy. El profesor Jorge Duárez es docente también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador de RENACYT CONICET, doctor en Sociología, magíster en Ciencias Sociales de Flaxo. También es miembro titular del Grupo de Investigación de Historia y Ciudadanía Activa, y también es un miembro asociado de un grupo de investigación social en la Universidad de San Martín de Buenos Aires. César Nureña, que expondrá sobre la argolla limeña, una lectura histórico-antropológica de los conflictos de representación política en Perú. Es antropólogo de la Universidad Mayor de San Marcos, magíster en Sociología en la Universidad Iberoamericana de México. También es investigador de CONCITEC y ha sido docente de Antropología y Arqueología. Ha realizado y publicado investigaciones sobre juventud particularmente y movimientos sociales. Entonces, conforme al programa, le ofrecemos la palabra a nuestra querida colega profesora Carlota Casalino sobre el tema crisis política y crisis de representación, un análisis de los padrones y los resultados electorales parlamentarios recientes. Profesora. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, doctor Eduardo Araya, por la presentación y por la invitación a participar en esta actividad organizada por el Observatorio de Historia Política y en este evento tan importante para nuestros países como es un análisis sobre las elecciones críticas, partidos políticos y movimientos sociales, Chile y Perú en perspectiva comparada. También deseo saludar al doctor Ricardo Iglesias, a los colegas de Perú y de Chile con los cuales compartimos la mesa, a los doctores Jorge Duárez, César Nureña, Adela Borg, Raúl Burgos, Mario Garcés y por supuesto Eduardo Araya también, así como a todos y todas los que se están conectando a través de esta transmisión vía virtual y vía Facebook. Mi ponencia trata, y voy a compartir la pantalla si es que me lo permiten. Mi ponencia trata sobre el análisis de la crisis política en el Perú y crisis de representación cara al bicentenario. No sé si se ve. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, sobre esa base voy a hacer una mirada, estoy haciendo una mirada al padrón electoral y a los resultados electorales congresales recientes. Mi análisis está focalizado en el Parlamento. Y entonces voy a hablar de una doble crisis, una política y otra de representación, y para poder explicar esta situación, analizo a los electores de estas elecciones a través de una fuente importantísima, pero poco valorada en las últimas décadas, que tiene que ver con el padrón electoral, y también analizo, es una mirada en realidad de los resultados de las elecciones generales, y hago esta mirada en perspectiva institucional y en perspectiva histórica. Y terminaré con unas breves conclusiones. Como son 15 minutos de presentación, voy a permitirme leer para organizar mejor mi exposición y no pasarme del tiempo. Lo primero que tengo que decir cuando estamos en una presentación académica fuera del país, y que justamente ya lo adelantó el doctor Araya, es que la organización de los procesos electorales varía en función a los países. En el caso de Perú, tenemos 3 organismos electorales encargados de la organización de los procesos electorales. Cada uno tiene, de acuerdo a sus funciones constitucionales, distintas funciones. Uno hace el padrón electoral, que es el RENIEC, otro organiza los procesos electorales, que es la OMPE, y el otro ve el asunto contencioso electoral y la fiscalización al proceso, que está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones.
Dicho esto, paso a analizar el problema que es motivo de mi presentación. Yo hablo de una crisis política y una crisis de representación. Y para eso, bueno, me remito a si es que se resolvió el problema de un gobierno dividido y además si la crisis de representación tiene que ver con los electores y con los partidos políticos. Y esto lo voy a hacer a partir de determinados conceptos clave. Entonces, el gobierno en el Perú, que surge en el año 2016 y cuyo mandato culminará en julio de este año, surgió como gobierno dividido, pues el Ejecutivo no logró mayoría en el Congreso, lo que dio lugar a enfrentamientos entre ambos poderes, desencadenándose así la disolución del Parlamento y la convocatoria a las elecciones complementarias extraordinarias, cuyo periodo va también a culminar el julio de este año, y además el cambio de 4 presidentes, ¿no? El elegido Kuczynski, le siguió Vizcarra, después Merino, pocos días, y hoy en día está el presidente Sagasti. Sin embargo, todo ello no logró resolver el problema del gobierno dividido. A ello se suma un problema político más estructural, pues ya desde la década de 1980 los analistas políticos se refieren a la existencia de una crisis de representación y crisis de partidos políticos en el Perú. Entonces, el contexto es uno de coyuntura crítica, en el sentido que le dan a Acemoglu y Robinson de que es un momento en el cual se pueden dar oportunidades para arribar a instituciones políticas inclusivas, o todo lo contrario, puede devenir en instituciones políticas extractivas y excluyentes. Varios analistas ya han señalado que 21 listas compitiendo en el Parlamento para las elecciones que tuvimos el año pasado, las elecciones complementarias extraordinarias, eran un exceso. Los efectos de no tener un voto de arrastre, como suele ser cuando son simultáneas las elecciones para la plancha presidencial y para el Parlamento, el desacierto de las encuestadoras que no vieron las novedades que se estaban generando en la esfera política, la subestimación o invisibilización de algunas candidaturas, la preferencia de los medios de comunicación que generalmente invitaban a los políticos más polémicos, o el papel de redes sociales. Sin embargo, en las elecciones generales que hemos pasado en este mes de abril de 2021, el número de listas al Parlamento no disminuyó. De las 21 que se presentaron el año pasado, ahora han competido 20 listas. El segundo problema tiene que ver con la crisis de representación. De ahí que nuestra pregunta incide en conocer el perfil del elector. Jorge Basadre ya decía que cuando se estudia al Parlamento hay necesidad de conocer la interrelación con los electores, estar atentos a sus demandas, necesidades y expectativas, pero también a sus características sociales y culturales. De ahí que una fuente clave para su conocimiento es la información que contiene el padrón electoral, así como la información estadística que genera el RENIEC para cada proceso electoral. Todo ello necesariamente debe ser considerado no solo para cada proceso y campaña electoral, sino también para los periodos de gobierno, para poder delinear las políticas públicas. Eso nos conduce a una tercera pregunta. ¿Los partidos políticos actuales logran canalizar la demanda y expectativa de los electores en la esfera pública? Para respondernos, también hemos analizado el padrón electoral, pero también los resultados electorales a la luz de algunos conceptos como coyuntura crítica, que ya hemos explicado, gobierno dividido, que en el marco de un régimen presidencialista como el nuestro, instituciones políticas inclusivas, reglas de juego escritas o no, que determinan cuántos, cómo y quiénes toman decisiones políticas, así como cuando son la mayoría, son instituciones inclusivas, pues recogen las demandas de esas mayorías. Pero cuando son muy pocos o es una oligarquía la que decide, entonces solo se gobierna para esos pocos. También el concepto de democratización y desdemocratización, analizado por Tilly como un continuum. Así, un régimen es democrático en la medida en que las relaciones políticas entre el Estado y sus ciudadanos demuestran una consulta mutua vinculante, amplia, igual y protegida.
La democratización significa, por consiguiente, el movimiento neto hacia una consulta más amplia, igual protegida y mutuamente vinculante, y desdemocratización significa el movimiento neto hacia una consulta menos amplia, menos protegida, menos igual y menos mutuamente vinculante. Los últimos conceptos tienen que ver con pluralismo versus gobernabilidad, que tal como sostiene Ochoa, han sido vistos en tensión o como un dilema, mientras que algunos proponen que deben analizarse en equilibrio entre el poder central y la voluntad popular. Ello desde el punto de vista de Piz y de Bernales, que tiene que ver con las funciones también clave del Parlamento, la iniciativa legislativa, el control político, la deliberación y la representación. El ejercicio político de ponerse de acuerdo en aquello que es importante para el país. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos va a permitir ver justamente los electores de las elecciones generales, y vamos a hacer esta mirada breve al padrón electoral. El padrón electoral de las elecciones generales 2021 se cerró el 11 de abril de 2020, un año antes del proceso electoral, dando lugar a la generación de una lista de padrón inicial que fue publicada luego de la semana del cierre. Pasando ese periodo, se siguió el proceso de depuración, consideró los reclamos, tachas y solicitudes de eliminación presentados por la ciudadanía, luego de procesar e incluir las gestiones realizadas por la ciudadanía respecto a su cambio de domicilio, altas y bajas, es decir, los nuevos ingresos y la depuración. Se entregó el padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones para que sea aprobado, y esto se entregó el 30 de abril. En esa oportunidad se consideró 25.409.968 registros. Esa lista inicial fue sometida a fiscalización a través de su Dirección General de Fiscalización, y luego se volvió a remitir otro padrón electoral preliminar en agosto de 2020 que contaba con 25.310.107 registros. Posteriormente, el 4 de septiembre de ese año, se remitió el padrón electoral actualizado con 25.287.954 registros en total. Este fue aprobado en septiembre del año pasado, y en ese proceso se excluyeron 122.014 personas, quedando de esa manera con la cifra que les acabo de mencionar. Como se puede apreciar en la diapositiva, 24.290.921 electores residen en el territorio nacional y 997.033 residen en el extranjero. De ese total, corresponden el 50.36 a electoras y el 49.65 a electores. Respecto a los grupos etarios, la mayor concentración se ubica en los jóvenes en primer lugar, el grupo de 25 a 29 años, y en segundo lugar, de 20 a 24 años. Pasando a la siguiente diapositiva, los resultados, y mirando de manera, desde esta perspectiva, podemos analizar el padrón electoral, y lo que hicimos fue mirar el padrón electoral analizando cuáles votantes y en qué departamentos estos votantes no nacidos en la región, ¿no? En la región en la cual votaban. Y ahí hemos visto que tenemos que hay un número significativo de migrantes, especialmente en el Callao, en Madre de Dios, en Tacna, Moquegua, Lima Metropolitana, San Martín, Ucayali, Arequipa, Tumbes, Lima Provincia e Ica, ¿no? Ellos son los departamentos, y en el caso del Callao, la provincia constitucional, que tienen esta característica especial, mientras que las otras regiones o departamentos tienen más bien una población mucho más arraigada y con menos migrantes en su población. ¿Qué podemos señalar al respecto? Que tenemos un conjunto importante de electores ubicados en varios departamentos o regiones donde dominan los inmigrantes. Los estudios de Matos Mar advierten que ese fenómeno, señalado por él como desborde popular,
pues esos migrantes interpelan al Estado. A su vez, Carlos Franco también señaló en su momento que las nuevas generaciones de migrantes tienen una actitud muy distinta a las primeras generaciones. Están dispuestos a integrarse, a incluirse y a ejercer su ciudadanía. Es más, los inmigrantes vistos así de conjunto no pueden ser vistos como un bloque homogéneo. Por ejemplo, y a manera de ilustración, un estudio cualitativo, como el editado por Burga y Paredes hace algunos años, demuestra que estamos ante generaciones de inmigrantes. Migrantes, hijos de inmigrantes, nietos y bisnietos de inmigrantes. Cada uno de ellos corresponden a generaciones distintas, que tienen demandas, necesidades y expectativas muy diferentes. Unos buscan dónde vivir, otros buscan trabajo, otros educación, otros participar en política. Este tema hay mucho que abordar, y porque al interior de cada departamento también hay una dinámica migratoria muy intensa, pero no tenemos el tiempo para ello. El otro tema es el de los partidos políticos. Desde 1896, cuando el padrón electoral se redujo solamente al 4% de la población electoral y comenzó un proceso, allí se produjo un hito de desdemocratización, y a lo largo de todo el siglo XX prácticamente hubo un proceso bastante lento, pero de democratización, en el sentido que el padrón electoral se fue ampliando, especialmente en el año 56, cuando se dio el voto a las mujeres letradas, y en el año 79, cuando se da el voto a los analfabetos. Ha habido un conjunto de organizaciones políticas, pero la pregunta es si los clubes electorales primero, los partidos de masas y los partidos actuales se han ido adecuando o no a los cambios ocurridos a lo largo del tiempo y si han seguido a sus electores. Lo que podemos señalar es que no ha sido así. Esta situación se expresa dramáticamente en los resultados electorales de las elecciones congresales extraordinarias del año 2020, donde tuvimos una polarización extrema en el Parlamento, y esto no se ha resuelto tampoco en los resultados electorales actuales. El Parlamento ahora cuenta con 10 organizaciones políticas al interior, de las cuales ninguna tiene la mayoría suficiente, y por lo tanto nos habla nuevamente de esta fragmentación que se está repitiendo. Para terminar, puedo señalar en perspectiva histórica que el tema del gobierno dividido, a diferencia de lo que planteaba Zerovsky para estudiar Estados Unidos, donde dice que es allí nomás donde se presenta el problema, podemos ver que en el caso del Perú tenemos un gobierno dividido en varias oportunidades en nuestra historia. Las más antiguas se remontan a 1822, después en 1848, en 1855, en el sentido que al principio de la formación de gobierno y especialmente durante el periodo del boom del guano hubo disputas donde predominó en este régimen presidencialista con controles del Parlamento. Va a haber tensiones fuertes entre el Parlamento y el Ejecutivo. En el siglo XX no hemos estado ajenos de ello. En las incursiones democratizadoras de 1945 al 48 o del 63 al 68 también hubo gobierno dividido, lo que terminó en golpes de Estado, y el último ha sido justamente 2016 a la actualidad. Entonces, a manera de conclusión, podríamos señalar que el padrón electoral es un reflejo de las disputas sobre quiénes y cuántos deben tomar las decisiones políticas para conformar gobierno. Hasta antes de elecciones casi universales era uno de los principales motivos de disputa. Se aprecia en nuestro país una sociedad heterogénea que demanda e interpela al Estado y a los partidos políticos. Y si los partidos son, desde mediados del siglo XX, el único mecanismo que canaliza las demandas de la sociedad y las lleva a la esfera pública, entonces necesariamente deben revisar profundamente lo que han hecho, hacen y deben hacer para seguir siendo los mediadores políticos entre la ciudadanía y el Estado. Así que termino con una pregunta: si es que estamos en una situación que exige la generación de mediadores políticos distintos o no.
Entonces, con eso es mi participación y muchas gracias por su atención. No sé si estaba silenciado, no sé si alcanzaron a escuchar. Bueno, invitamos al profesor Jorge Luis Suárez. Bueno, el profesor Jorge Luis Suárez expondrá sobre el tema fragmentación política y estatalidad, un análisis a los padrones y los resultados electorales parlamentarios recientes. Profesor. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Muy bien. Permítanme, voy a compartir una presentación. Ahí va. Bien, bueno, primero agradecer la oportunidad de poder tener este espacio para reflexionar de manera colectiva, intercambiar apreciaciones sobre los momentos políticos que vienen transitando nuestros países. Yo tenía pensado una exposición y que me he visto interpelado por lo que ha venido sucediendo en el trajín de esta coyuntura electoral en Perú. Así que voy a trabajar esta idea sobre la fragmentación política y la estatalidad, pero voy a concentrarme particularmente en algunas pistas analíticas para comprender la candidatura de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de 2021, considerando que tiene, bueno, altas probabilidades que sea también el próximo presidente del país, y más allá de ese hecho, que bueno, evidentemente no es menor, su candidatura ha significado o viene significando un conjunto de elementos políticos que me parece que son necesarios considerar, ¿no? Mi exposición va a tener tres partes. Una primera, que va a ser la más breve, es una aproximación al perfil del votante de Pedro Castillo, utilizando para ello básicamente encuestas de opinión y los resultados electorales, sobre todo de la primera vuelta electoral. En segundo lugar, voy a detenerme a hacer un análisis de discurso de la intervención, de la performance de Pedro Castillo, candidato del Partido Perú Libre en este proceso electoral, proponiendo una interpretación de cómo esta discursividad nos aproxima a la emergencia de una identificación política popular. Y en tercer lugar, me gustaría plantear algunas referencias en torno a los efectos políticos de esta intervención de Castillo en la estatalidad en el Perú, ¿no? Esas son las tres partes que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, sin mayor preámbulo, empecemos, ¿no? Primero, como ya lo enunciaba, esta cuestión sobre el perfil de los votantes del candidato Castillo, ¿no? Algo que, digamos, podemos referir a manera previa es que hace tan solo 3 meses atrás, Castillo era un personaje que no tenía o tenía una escasa preponderancia en la política nacional. Había hecho sobre todo su experiencia en la esfera pública como dirigente del sindicato de docentes, de los trabajadores de la educación, y era identificado básicamente por su labor sindical, ¿no? La opción de que Castillo pueda disputar la presidencia de la República empieza a dilucidarse recién en el mes de marzo de este año, en donde logra un crecimiento en la opción electoral, alcanzando algo más del 15% de los votos en la primera vuelta, y su contendora, Keiko Fujimori, alcanzando algo más del 10%. Estos datos no son menores porque tienen que ver con la fragmentación política, considerando que ambos candidatos acceden al balotaje o a la segunda vuelta, en realidad con porcentajes bastante bajos, si los comparamos con los porcentajes que en anteriores procesos electorales habían alcanzado los otros candidatos, ¿no?
Ahora, si nos detenemos a identificar dónde está ubicado el votante, ¿no?, de Castillo particularmente, encontramos que por un lado están ubicados en esto que, bueno, que las encuestadoras en el Perú denominan el interior, ¿no?, que sería aquello que está fuera de Lima, básicamente, ¿no?, las provincias, como les suelen llamar acá, ¿no? El grueso, y está resaltado en esta primera gráfica, donde está resaltado en color azul, morado, con el 53.6% del interior, expresaba una intención de voto en el 28 de mayo, hace pocos días atrás, por Castillo, y sobre todo era una población que estaba asentada en el campo, en el área rural del país. El 63.3% del votante de Castillo estaba en el área rural. Si lo distribuimos, o si nos detenemos a ver según en zonas del país, encontraremos que el votante más importante de Castillo se centra en el sur del país, ¿no? Fíjense cómo en el sur del Perú, en regiones como Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Puno, todas ellas ubicadas en el sur del Perú, Pedro Castillo en la primera vuelta obtuvo el 50% de los votos en Apurímac, el 51% de votos en Ayacucho, el 55.2% de votos en Huancavelica y el 43% en Puno. Estas son departamentos con importante presencia campesina e indígena, ¿de acuerdo? Que va a optar por esta candidatura. Si hacemos una aproximación socioeconómica, las encuestas previas que permitían medir este indicador, lo que mostraban es que el votante de Castillo se concentraba sobre todo en los denominados sectores socioeconómicos D y E, es decir, los sectores con más bajos ingresos, ¿no? Y que no es menor para comprender este proceso electoral considerar el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces estamos hablando de votantes de los sectores socioeconómicos más bajos y que se han visto fuertemente afectados por los efectos de la pandemia, tanto en el ámbito de la salud, la educación y el trabajo, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que hay un votante, digamos, de Castillo, que claramente se puede visualizar sobre todo en la primera vuelta, que está asentado en sectores rurales, en el sur del país, y con niveles socioeconómicos bajos, ¿no? Ahora, evidentemente esto no termina de explicar por qué elegirían a Castillo y no a otros candidatos que también plantearon una serie de demandas o de propuestas que estaban orientadas a ese sector, ¿no? ¿Cómo comprender el apoyo de estos sectores de la población han brindado a Castillo y no a otra opción que también plantearon propuestas de cambio, ¿no?, como Verónica Mendoza o como otros candidatos, digamos, con cierta relación con lo que podemos denominar como la izquierda, ¿no? Lo que intuyo es que el discurso de Castillo configura un campo identitario común basado en lo popular, ¿no?, teniendo como elemento central la representatividad. Y acá hay dos conceptos que necesito solamente referir brevemente. Para pensar lo popular desde la teoría política, digamos, apelo a Boy Carles y Sebastián Barros, ¿no?, que señalan que las identificaciones populares se caracterizan por la emergencia de lazos políticos entre sectores que se reconocen en una situación de subalternidad y que se genera este proceso de identificación a través de la enunciación de una fractura de la comunidad política, contraponiéndose a un poder político vigente, ¿no? Hay un fuerte sentido de anti-establishment, como dicen algunos, ¿no?, utilizando este anglicismo, una crítica a las élites, porque se reconoce que hay una parte que ha sido dañada, una parte de la comunidad política que ha sido dañada y que adquiere esta subjetividad política, ¿no? Pero además opera la idea de la representatividad, y a mí me parece muy, muy interesante esta distinción que hace Sartori entre representación y representatividad, porque ayuda a pensar las subjetivaciones políticas, en este caso subjetivaciones políticas populares, en el marco de la fragmentación o de la precariedad partidaria que uno encuentra en Perú, ¿no? Porque más que operar la representación, desde mi lectura, opera una lógica de representatividad entendida como la similitud en términos sociológicos
refiriendo características compartidas, ¿no? La cual se ha vuelto una acción política usual en el Perú en contextos de conflictividad social, subnacionales y sectoriales. Me parece que esto ha operado en el proceso de la intervención de Castillo en el proceso electoral, ¿no? En una democracia, entonces, que no cuenta con un sistema de partidos, con organizaciones políticas con escasa legitimidad, como los partidos en Perú, la representatividad adquiere mayor preponderancia que la representación. La representatividad usual en un contexto de conflictos sociales, subnacionales y sectoriales, que en el Perú, digamos, los procesos políticos recientes han estado marcados por fuertes conflictividades por temas de actividad minera, por acceso al agua, por acceso a recursos naturales, también por cuestiones, reivindicaciones laborales, fueron habilitados para adquirir una escala nacional en el marco del proceso electoral, ¿no? Estas crisis múltiples generadas por la pandemia puso en agenda electoral las demandas de cambio, que también generaron unas condiciones de posibilidad para la emergencia de una candidatura como la de Castillo, ¿no? Ahora, si nos adentramos en el nivel discursivo, encontramos algunos elementos en esta estructura discursiva, ¿no? Siguiendo a Eliseo Verón y a Ernesto Laclau, cuando uno encuentra la referencia a los destinatarios de los discursos de Castillo, básicamente enunciados en los debates electorales, por ejemplo, y en las entrevistas y en los mítines que realizó, hay una apelación a un destinatario que además él se autoidentifica como parte de ese destinatario, que son los maestros rurales y campesinos, ¿no? Que tienen expresiones organizacionales propias, como son el magisterio, el sindicato de docentes y las rondas campesinas, formas de organización que han encontrado los trabajadores, los docentes rurales y los campesinos, para canalizar sus demandas frente al Estado. El pueblo que construye el discurso o que busca, o que es enunciado en la discursividad de Castillo, presenta a los afectados, a los discriminados, que han sufrido la pandemia debido, y esto en términos utilizados por Castillo, un viejo y centralista y corrupto Estado, ¿no? Que es controlado además por el mercado, ¿no? ¿Cuál es la canalización de las demandas que expresa la discursividad de Castillo? Apela a la necesidad de un Estado que garantice los derechos de la salud y la educación, es decir, que estos se vuelvan en su lectura universales, ¿no? Sé que el tiempo es tirano, pero digamos, o después quizás podremos charlarlo más, pero si hiciéramos un análisis del discurso de Castillo, identificando las lógicas de articulación que operan y las condiciones de conocimiento que también que influyen, uno puede encontrar estos elementos que pueden ustedes referir en esta matriz de análisis. Algunos nodos discursivos que me parecen claves rastrear en la estructura discursiva de Castillo tiene que ver con esta idea de la salud y la educación como derechos. Hay una gramática del derecho muy fuerte que apela a estas lógicas igualitarias para reorganizar la comunidad política, que está jugando, pero es justamente la idea de igualdad. Y la idea muy fuerte en Castillo de la participación, ¿no? La participación popular, la participación del pueblo para redefinir la propia estatalidad, ¿no? Esto opera sobre identificaciones ya sedimentadas, ¿no? Como son justamente las identidades campesinas, la identidad rondera, ¿no? Y la de los docentes rurales. Este va a ser el primer parlamento en donde va a haber una significativa presencia de docentes como congresistas, por ejemplo, ¿no? Y hay discursos en disputa que están en juego desde la intervención de Castillo, que tiene que ver con justamente disputar una nueva constitución y redefinir el modelo económico. ¿Cuáles son los efectos políticos en la estatalidad, ¿no? Si entendemos, siguiendo a García Linera, la estatalidad como expresión de articulaciones políticas entre grupos sociales, instituciones, que reproducen diferentes sentidos políticos y que se disputan el control de determinados espacios para hacerse de la dirección estatal, cabe preguntarnos qué efectos políticos viene teniendo el discurso de Pedro Castillo en la estatalidad preponderante en el Perú de los últimos 30 años. Consideramos que la demanda por otro tipo de Estado para la definición del desarrollo, del modelo de desarrollo alternativo, de ahí también ese elemento radical que tiene en el discurso de Castillo,
esta fuerte politización de diferencias que organizan la comunidad política entre Lima y provincias, y también en las diferencias socioeconómicas. El discurso de Castillo, esta candidatura ha logrado politizar estas diferencias. Y el cuestionamiento al modelo económico, principalmente desde la presentación de los efectos de la pandemia como daños a la comunidad política. Si hacemos un análisis de la estatalidad en función de 3 dimensiones, desde lo gubernamental, desde la conflictualidad y la discursividad, uno puede encontrar ahí cómo operan distintos elementos en estos efectos políticos de esta estatalidad vigente, ¿no? Y ahí ustedes las pueden revisar, ¿no? No quiero abusar del tiempo, y solamente para ir terminando, solamente 2 ideas, ¿no? Consideramos que el proceso electoral habilitó la posibilidad de trascender el disenso en torno a una demanda particular o sectorial, avanzando hacia un disenso en torno a cómo está organizado el propio Estado. Y en segundo lugar, la candidatura de Castillo a la presidencia de la República del Perú ha logrado, a través de la producción de una identificación popular, canalizar diferentes demandas, emociones y deseos, perturbando ciertos sentidos comunes que han venido organizando la estatalidad durante las últimas 3 décadas en el Perú. Creo que con eso cumplí mis 15 minutos y les agradezco su atención. Eduardo, está apagado tu audio, por supuesto. Bueno, muchas gracias al profesor Jorge Luis Suárez. Se ha incorporado el profesor Mario Garcés, que expondrá en el bloque siguiente. Le ofrecemos la palabra ahora al profesor César Nureña, antropólogo, sobre el tema La argolla limeña, una lectura histórico-antropológica de los conflictos de representación política en el Perú. Profesor. César. César se nos perdió, parece. Estaba en pantalla. Ya. Está tratando de habilitar el audio. Ya. Ok. ¿Me escuchan ahora sí, cierto? Sí, te escuchamos muy bien, César. Sí, trataba de habilitar el audio, pero veo que ahora sí está bien. Buenos días. En primer lugar, me complace mucho estar con ustedes. Yo voy a entrar directamente en materia, tratando de aprovechar el tiempo. Y en primer lugar, acerca del título de mi presentación, menciono ahí que es la argolla limeña. Ayer estuve haciendo hice una búsqueda sencilla así en Twitter y encontré algunos discursos de personas que entran en pleitos por el tema electoral, ¿no? Que es, algunos de Castillo, otros de Keiko, Fujimori, y entonces les leo algunas cosas que he encontrado ahí en el Twitter, ¿no? Por ejemplo, dice una persona: Keiko, corrupción, mentira, argolla, intereses personales y familiares, confabulada con los grandes. Otra persona dice: nunca más sobrinos sin experiencia en altos cargos, nunca más argolla, ¿no? Alguien más dice: Keiko tiene toda una argolla de corruptos que se unen con un fin en común. Castillo está creyendo en todos estos técnicos tromes llenos de premios y reconocimientos afuera, pero que fueron ninguneados por la argolla limeña, que solo sabe elegir entre su círculo de pitucos. Está visto que la clase social política es como una argolla, no quieren dejar la teta de la que hay corrupción. Y bueno, y así agarré una veintena de discursos así casi al azar sobre la gente que hablaba acerca de la argolla en relación con la coyuntura política. Y
Esto, a manera de introducción, para tratar de... en el desarrollo de mi presentación, brevemente voy a tratar de explicar qué cosa es esto de la argolla, que es el tema de mi tesis doctoral, y con algunos elementos simbólicos y culturales asociados con los discursos políticos, ¿ya? Para abordar también algunos elementos de etnicidad y cultura, y vinculados con los procesos de exclusión social en relación con las élites, y que es también un tema clave para entender las elecciones, a mi modo de ver, ¿no? Luego, si me da el tiempo, voy a tratar de mostrar algunos mapas para elaborar un argumento o un ensayo, una hipótesis acerca de la emergencia del profesor Pedro Castillo. ¿Ya? Bueno, en primer lugar está este tema de la argolla, ¿no? Yo he investigado la argolla y, bueno, les estaba leyendo algunos discursos, y la argolla, como yo lo he desarrollado en mi trabajo de investigación, es una suerte de símbolo, es como un símbolo que se usa en el lenguaje de los peruanos y que puede significar muchas cosas diferentes, ¿ya? Yo he encontrado que, bueno, buscando históricamente, que esta idea de la argolla proviene ya desde la colonia, desde España, de los tiempos de la Reconquista, proviene de la colonia. Inicialmente era como el símbolo de la opresión colonial, porque la argolla como objeto tenía unos usos como una tecnología política para la producción del sometimiento de los indios, de los esclavos. Y luego, en la época republicana, siglo XIX, la argolla pasa a ser como una representación de grupos de poder excluyente que mucha gente asociaba con el coloniaje político, ¿no? Con la aristocracia, con los terratenientes. Y luego, en el siglo XX, se van fijando nuevos sentidos de argolla como grupos de poder excluyente, grupos políticos, opresión, pero también como relaciones de sujeción de personas, y hay un fuerte contenido también antielitista de esta idea de la argolla, ¿no? Y a lo largo del siglo XX, los sentidos de argolla se van bifurcando como un rizoma, en múltiples direcciones, a tal punto que, por ejemplo, en mi tesis yo he recogido 1000 diferentes significados, sinonimias, equivalencias de la palabra argolla en el lenguaje cotidiano de los peruanos, ¿ya? Y la gran mayoría de estos significados están asociados con el abuso del poder, la exclusión social, las inequidades. Y haciendo abstracción de esas formas, de esas significaciones de argolla en el discurso político, yo he encontrado hasta 12 diferentes fenómenos de la realidad que los peruanos nombran como argolla, ¿ya? Y lo voy a leer muy sumariamente, ¿no? La argolla puede ser, por ejemplo, el beneficio o un privilegio que se juzga como inmerecido, que alguien tiene, alguien ostenta. Argolla puede ser una acción, una práctica, que puede ser valorada como una transgresión de alguna norma. También puede ser una persona, a personas también se les nombra como argolla. Puede ser un tipo de relación social que alguien tiene o entabla con una relación que es juzgada también de un modo u otro. Puede ser un tipo de relación social, pero jerarquizada, ¿no? Como una relación de sujeción. Puede ser un proceso microsocial, o sea, se junta una persona, una acción, un tipo de acto, y a ese conglomerado se le llama también argolla, ¿no? Por ejemplo, llamar al amigo a trabajar a un sitio, pero dentro del sitio protegerlo, y hay personas que lo ven así, ¿no? Hay formas de la argolla que, haciendo un paréntesis, se parecen a lo que en Chile es el pituto, ¿no? Entendido como el intercambio de favores, pero que también algunos lo entienden como la red del pituto, en las redes de poder, ¿no? Hay varias formas. Hay algunas formas de la argolla que se parecen al pituto de Chile, ¿ya? Pero en Perú también la argolla puede ser un proceso microsocial, decía, un grupo de personas, que puede estar físicamente situado en algún sitio, en una institución o un ámbito, un grupo más o menos igualitario de colegas, de amigos, puede ser un grupo jerarquizado, o puede ser una gran red
que tiene presencia en muchos lugares, ¿no? Una red multicéntrica. Ya, y también en otro nivel, los peruanos utilizan la idea de argolla para hacer abstracciones sobre situaciones que ocurren en algún lugar. Por ejemplo, la argolla puede ser la informalidad, la politiquería, el monopolio, el sectarismo, la endogamia. Argolla puede ser pautas de conducta que los peruanos desaprueban. Conductas clientelistas, conductas caudillistas, muchas más. Y también en otro nivel ya más alto, mucho más denso, el símbolo de la argolla se usa para nombrar sistemas complejos, que son formas de organización social, como por ejemplo sistemas de gobierno, sistemas de clientelismo, mecánicas de la dominación. O sea, hay una serie de teorías sociales que los peruanos elaboran, teorías nativas, y que nombran como argolla. Ya, ahora, algunos de esos significados de argolla retienen todavía un contenido fuertemente antielitista, como se entendía en la colonia. Por ejemplo, argolla puede significar blancos, pitucos, limeños, criollos, ¿ya? Y bueno, les decía que hay como 1000 significados de argolla que yo he podido registrar, pero algunos de estos que se refieren al poder de los blancos, de los pitucos y los limeños son significados de argolla que se usan más fuera de Lima, ¿no? Por supuesto. Y en esta coyuntura electoral yo he estado recogiendo algunos de estos términos que utilizan las personas y trae un poco a colación este tema de la etnicidad, esta identificación de la argolla con los criollos limeños, con los blancos y con los pitucos. A propósito del ascenso de la candidatura de Castillo, a mí me evocaba un texto del profesor Carlos Iván de Gregori, un antropólogo es un referente clave de la antropología peruana, que él hacía una lectura también del ascenso de Fujimori, que tiene, bueno, parece contradictivo, pero tiene unas características parecidas, en que, por ejemplo, fue algo muy repentino. Lo de Fujimori fue en un plazo de 2 semanas, que pasó de ser un casi desconocido a llegar a la segunda vuelta, ¿no? Y en el caso de Castillo fue incluso hasta más breve, tal vez una semana de tener 3, 4, 5 puntos a pasar a 18 y llegar a la segunda vuelta. Una interpretación que daba el profesor de Gregori en el caso del ascenso de Fujimori era cómo el resto del Perú tenía una inclinación política de rechazo a las élites criollas específicamente, ¿no? Que están en el Estado y que bloquean la posibilidad de una construcción nacional, ¿no? Esa es la interpretación que le daba al hecho de que Fujimori le haya vencido a Vargas Llosa, que era el representante de las élites peruanas, de las élites criollas, ¿ya? Y por eso hablo de criollos, para traer al frente este tema de la etnicidad criolla, limeña de élite, frente a la cultura andina, ¿ya? Este era más o menos el modelo que planteaba el profesor de Gregori para interpretar ese ascenso de Fujimori en el año 90. Y si uno ve el proceso del profesor Castillo, no es muy distinto en su estructura básica. Y diría más, ¿cómo estoy con el tiempo? Perdón, no tomé el tiempo al inicio. ¿Cuántos minutos me quedan? Quiero ver si me alcanza el tiempo de mostrar una figura. Sí, no hay problema. Ya. Decía, bueno, me llamaba más la atención porque, por ejemplo, cuando ocurrió este ascenso de Castillo, de pasar a la segunda vuelta, las primeras reacciones en Lima, sobre todo en Lima, y en el mundo de las ciencias sociales fueron como de desconcierto. O sea, incluso había gente que decía, esta es la bancarrota de las ciencias sociales porque nadie lo vio venir, nadie puede explicar por qué está Castillo si hace una semana y media nadie lo conocía o muy poca gente lo conocía. Y incluso, por ejemplo, Martín Tanaka, que es un politicólogo del Instituto de Estudios Peruanos, prestigioso Instituto de Estudios Peruanos, él decía que el ascenso de Castillo se debía puramente a la suerte, ¿no? Era la veleidosa fortuna, ¿no? Y que no había que reclamarle a las ciencias sociales por qué no podían explicar este fenómeno, porque eso es suerte, simplemente. Fueron errores de los otros candidatos, él
simplemente se coló en un escenario fragmentado y llegó ahí. Y yo creo que esto también se puede interpretar como parte de este desconcierto de las propias ciencias sociales, de la dificultad de las ciencias sociales, que también son muy limeñas en el Perú, ¿no? O sea, el escenario de las ciencias sociales es muy fragmentado, y los que estamos en Lima sabemos muy poco de lo que hacen nuestros colegas fuera de Lima, y el escenario también es muy desigual, ¿no? Hay relaciones y redes también de poder. Tal vez eso ayude a entender un poco por qué no, o sea, las propias interpretaciones del fenómeno Castillo a veces llegan a este extremo, ¿no? De atribuirlo a la suerte. Yo les quería mostrar algunas figuras, a ver, rápidamente, lo voy a pasar, y con eso voy acabando también. ¿Me avisan si se puede ver? ¿Sí se ve, cierto? Sí, se ve. Ya, sí, por ejemplo, este es, bueno, es una toma retocada del Perú y de su geografía, pero este es el mapa electoral de la primera vuelta, ¿no? Y en los lugares en rojo es donde gana Pedro Castillo, naranja es Fujimori. Bueno, de hecho, en la primera vuelta Fujimori quedó en tercer lugar, ¿no? El segundo lugar es el voto en blanco, y en tercer lugar Fujimori. Y si vemos, si nos fijamos en esta parte del sur andino, en las elecciones pasadas, 2006, 2011, el sur andino vota por Mendoza, la candidata cusqueña, de izquierda. En el 2011, por Humala, ¿no? Candidato, bueno, está en Lima, de orígenes ayacuchanos. En los años anteriores, el sur andino, y insisto en esto del sur andino, bueno, en el 2006 y 2001 era Humala y Toledo quienes acaparaban el voto del Perú, de los departamentos, ¿no? De las regiones, fuera de Lima. Y esto es el fenómeno de Fujimori, del año 90, ¿no? Y por Fujimori votó el sur andino en la primera vuelta. Todos estos mapas son de primera vuelta, ¿no? Una cosa que ocurre en todas estas elecciones, y si uno se va más atrás también puede encontrar cosas parecidas, es que el sur andino consistentemente vota elección tras elección contra el candidato que representa a la élite criolla de Lima, o que está próximo a la élite criolla de Lima, ¿ya? Y en el caso de Castillo no es diferente, es una constante, ¿ya? Y bueno, viene otra elección y otra elección, y ocurre generalmente lo mismo. Ahora, también es una lectura difícil, y es también una hipótesis, pero hay mucha fragmentación en el Perú, y luego en las segundas vueltas ya pueden ocurrir múltiples cosas, ¿no? Pero a veces se pierde de vista lo que ocurre en las primeras vueltas, como porque lo que importa más es quién ganó al final, ¿no? Pero yo creo que si uno se fija sobre todo en el sur andino y encuentra esa constante, el fenómeno de Castillo no es tan ilegible desde esa perspectiva, ¿ya? Y especialmente el que haya ascendido una semana antes, ¿no? Y la idea de la argolla, cuando yo recojo estos discursos políticos de regiones, es la argolla de Lima, es este grupo de criollos de la élite que están enquistados en el Estado y son los que nos mantienen al resto en la exclusión, ¿no? O nos tienen subordinados. O sea, bueno, estoy haciendo una interpretación, ¿no? Pero es más o menos por ahí va el sentido del discurso político en la argolla, si uno lo ve desde fuera del Perú, ¿no? O sea, identificar a la argolla con limeños, criollos y con pitucos. Claro que, como decía, cada peruano, y con esto cierro ya, cada peruano tiene su idea particular de qué cosa es la argolla. O sea, cada peruano entiende argolla de una manera distinta. Pero si yo hago una suma de todos esos discursos, encuentro estas tendencias, ¿no? El discurso antielitista contra la élite limeña criolla, y muchas otras formas de utilizar el concepto de argolla, ¿no? Y bueno, como no tengo mayores conclusiones, pero una conclusión diría que
no hay que perder de vista los elementos culturales, la etnicidad y la historia, y los procesos de mediana y larga duración en las interpretaciones de la coyuntura política. Yo creo que en el Perú hoy en día son como temas que se meten abajo de la alfombra, ¿no? Y como que si no existiera, y todo es lectura coyuntural y de clase social, de ingresos y cosas así. Y se habla mucho de la fractura de Perú, Lima y provincias, pero con poco contenido a mi modo de ver, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Bien, muchas gracias, César. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Tenemos audio? Ok, gracias. Bien, ahora vamos a pedirle a Bruno, que administra, que permita que los asistentes hagan preguntas o eventualmente los panelistas. Por favor, pregunta. Pueden directamente levantar la mano, digamos, que permite Zoom para hacer preguntas o bien escribirlas en el chat que estamos revisando también. Bueno, las preguntas son para todos los panelistas, no solo para el profesor César Nureña. Yo tengo una pregunta. En algunos casos, no sé si me escuchan, en algunos casos la presencia de grupos evangélicos ha tenido un rol muy significativo en la definición de una competencia electoral. En alguna medida ha sido el caso de Brasil respecto a la elección de Bolsonaro. En algún momento también fueron grupos muy influyentes en la primera elección de Fujimori. Cambio 90, nueva mayoría. ¿Cuál es la situación ahora? En algún minuto hubo, no recuerdo el detalle, ni el nombre del candidato ni el nombre del partido, pero un movimiento político, un partido político con una definición religiosa protestante que tuvo algún éxito regional. ¿Qué pasa con ese escenario ahora en Perú? O con ese tipo de candidatura. Hace algunos años atrás, incluso la Fundación Konrad Adenauer en Lima, casualmente por una invitación a un seminario que hizo la profesora Carlota Casalino, me tocó estar en la presentación de un libro que se editó por Konrad Adenauer en Perú sobre el tema de evangélicos en política. Me gustaría escuchar alguna referencia o alguna opinión al respecto. Hay otra pregunta también, me parece. Podemos juntar las preguntas y ver quién desea contestar. Alguien pregunta, no sé si alcanzan a leer, ¿cómo se podría describir el programa político de Pedro Castillo? ¿Un programa con un proyecto histórico? No sé si tú, César, o Carlota quieren contestar, o Jorge Luis. Tenemos la pregunta de usted, la pregunta de Javier González y Samuel Riquelme, que están en el chat. Ajá. Javier también pregunta para Jorge o César, entendiendo lo que plantea, digamos, César, que los sectores rurales históricamente votan en contra del lado del candidato de la élite. ¿Es posible ver una relación entre las manifestaciones populares del año 2020 y el ascenso de Pedro Castillo? Si es así, ¿cuál sería esa relación? Ahí ya tenemos 3 preguntas. Bien. Profesores, los escuchamos. A ver, para ir respondiendo Sí. algunas preguntas,
Muchas gracias por la pregunta. A mí me interesaría responder aquella que tiene que ver con el tema de la religión y la política, que en el caso del Perú tiene bastante presencia y es particularmente importante no solamente la presencia en la política de la Iglesia Católica, sino también de las iglesias protestantes y de otro tipo de congregaciones. Es desde la época, realmente desde la época ilustrada, estamos hablando de fines de la colonia, donde la ilustración no fue vista desde una manera secularizada y racional, sino que en el caso de los ilustrados del Virreinato del Perú, dieron esta particular articulación de lo que ellos denominaron piedad ilustrada. Y la Iglesia siempre, si bien en términos políticos fue relegada durante las reformas borbónicas por lo militarizado, dejaron de venir virreyes y autoridades eclesiásticas y fueron reemplazadas por funcionarios coloniales militares de experiencia militar, con la República y esta matización que les digo de piedad ilustrada, con la República vuelve a organizarse desde una base eclesiástica la política, y eso se nota claramente en el padrón electoral. La territorialización del elector es a partir de las parroquias. Y en el siglo XIX hubo todo un debate en torno a la tolerancia religiosa. Hubo la posibilidad de que los protestantes puedan tener un cementerio separado porque no se les permitía enterarse en el cementerio católico. Y después, a principios del siglo XX, vamos a tener políticos vinculados no solamente a la Iglesia católica, sino protestante, y que van a tener también incursión en la zona sur del país a través de programas educativos. Uno de los que va justamente a mostrar eso en el ámbito del Congreso va a ser José Antonio Encinas, que es visto o reconocido como el maestro el padre de la educación peruana, y que él va a valorar justamente la presencia de las agrupaciones protestantes y su rol no solamente en el proceso de educación, sino en el proceso de alfabetización. Y aquí este aspecto es bien importante porque en el caso del Perú, como había dicho brevemente en mi intervención, digamos que hubo una mayor inclusión electoral durante todo el siglo XIX. Votaban, a diferencia del resto de la región, votaban personas que no tenían acceso no eran alfabetizados. Entonces, pero en 1896 eso se corta y solamente pueden acceder al ejercicio ciudadano aquellos que eran letrados, alfabetizados. Entonces, la educación fue sinónimo de ciudadanía. Y entonces los sectores subalternos, pues, por ejemplo, los movimientos sindicales, tuvieron mucha vinculación con las bibliotecas populares y la Universidad Popular, entre otros, para asociar justamente la participación política al tema educativo. Después va a venir partidos nuevos en la década de los 50, 60, que tienen que ver con la democracia cristiana en general en el mundo, y de aquí se van a desagregar el Partido Popular Cristiano, entre otros. Lo que llama la atención a partir de los 80s y 90s en particular es más bien esta emergencia de las iglesias protestantes, y Fujimori va a ser uno de los primeros con el Pastor Lai y otros movimientos cristianos de la ala protestante. Y bueno, el año pasado que hubo elecciones congresales extraordinarias, la primera votación estuvo para el FREPAP, para esta organización política que tiene al interior una congregación religiosa que es muy fuerte y muy organizada, sobre todo en la zona rural y en zonas de frontera del país.
Sin embargo, para este proceso electoral, como no fueron con candidato presidencial, han perdido la inscripción. Pero es muy fuerte la presencia de estas agrupaciones y además, en términos políticos, hay un proceso, hay una corriente muy fuerte neoconservadora que junta en movimientos sociales a los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante para desarrollar demandas y presiones, por ejemplo, en torno a lo que ellos llaman políticas de género, ¿no? Entonces, hay una fuerte presencia, no hay una separación de la política de la Iglesia en el caso de la cultura peruana, ¿no? Política peruana. Muchas gracias, profesora Casalino. Sí. Raúl, ¿puedes leer o operar sobre las otras preguntas? Bueno, teníamos la pregunta de Javier González sobre la relación entre manifestaciones populares del 2020 y el ascenso de Pedro Castillo. Ajá. Bien, ofrecemos la palabra. César o Sí. Jorge. Bueno, yo puedo decir algo breve. Bueno, en principio, para el año 2020, muy poca gente conocía a Pedro Castillo, ¿no? La gente que está en política, más al tanto de las coyunturas, continuamente lo ubicaba como un dirigente sindical, ¿no? De un ala radical del magisterio. Pero más allá de eso, ¿no? La mayoría de la población no ubicaba a Castillo. Más bien las movilizaciones de ese momento tenían un fuerte componente antifujimorista, eso sí, ¿no? O sea, por ese lado se puede vincular un poco estas movilizaciones con las elecciones de ahora, pero tenían mucha relación con este manejo desordenado, autoritario de Keiko Fujimori, su bancada en el Congreso, y esta intención de vacar al presidente Vizcarra. Y bueno, hay una serie de momentos políticos ahí álgidos. Bueno, no por nada, estamos eligiendo en este minuto al quinto presidente en 5 años, ¿no? Y estos momentos de 2020 están asociados más con un conflicto entre el Ejecutivo, Parlamento y este sector del Fujimorismo. No se vislumbraba, no tenían ninguna participación en ese momento Castillo. El único hilo conductor puede ser esta idea antifujimorista, que también, o sea, más allá del sentimiento popular que haya traído Pedro Castillo y el sentimiento antielitista, el que yo mencionaba, también tiene un componente antifujimorista, ¿no? No olvidemos que Keiko Fujimori está haciendo, bueno, ya me parece que está procediendo la acusación penal por su organización política está categorizada como una organización criminal por la Fiscalía peruana, ¿no? Entonces, está muy asociada con la corrupción, con el abuso del poder, y tiene un componente antifujimorista, el voto por Pedro Castillo, eso sobre todo en los sectores medios, urbanos, ¿no? Por ahí, ¿no? Y muy brevemente, para hablar de este otro tema del programa político de Castillo, en realidad también hay algo muy improvisado. Hay una idea que circula mucho de que hay mucha improvisación, bueno, en realidad en todos los clubes políticos peruanos. Pero en el caso de Castillo, su ascenso ha sido tan rápido, yo creo que ni él mismo esperaba poder pasar la segunda vuelta. O sea, nadie esperaba que pase y tal vez él mismo no. Pero las líneas maestras de un programa, se podría llamar así, uno es la idea del cambio de constitución, ¿no? Que si llega a confirmarse que ha ganado, parece un poco difícil que pueda proceder como él quisiera dentro de una oposición fuerte en el Congreso, ¿no? No tiene mayoría. Pero esa es una línea. La otra es un fuerte énfasis en la educación, o sea, siendo un maestro, sindicalista, también tiene un programa
educativo fuerte, ¿no? Y también algo que ha ido surgiendo durante la campaña es esta idea de que el Perú no debería seguir siendo un país solamente o predominantemente rentista, que vive de la minería y poco más que eso, sino que habría que fomentar la ciencia, la industria, la tecnología para generar valor, ¿no? Y que menos gente o sea, que más gente pueda participar, ¿no? O sea, sin tener que depender tanto de los minerales. O sea, van por ahí esas tres líneas, seguramente otras, pero para sintetizarlo, podría ser eso. Bien. Muchas gracias, César. Sí, yo quiero también, más que nada, abonar algunas cosas que ya César ha venido señalando y agregar a una pregunta que aparece en el chat también. Sí, coincido en, digamos, explicar ya, digamos, la segunda vuelta, el balotaje ya demandaba una capacidad de ampliar la capacidad de interpelatoria que tenía Castillo, digamos, ¿no? Porque la primera vuelta se explica claramente con este núcleo duro, digámoslo así, de electorado que se cuenta en el sur andino, pero para lograr el triunfo nacional ha debido buscar ampliar esa cobertura, digamos, y ahí el antifujimorismo ha sido clave, ¿no? Porque el antifujimorismo sí ya involucra sectores urbanos, ¿no? Sectores de las clases medias limeñas y de clases medias también de otras importantes ciudades del país. Eso es un elemento que ahí uno podría encontrar una relación indirecta con las movilizaciones de noviembre del año pasado, ¿no? Y en segundo lugar, sí, el tema del programa me parece que es un elemento que evidencia la fragilidad, la precariedad partidaria, ¿no? Es decir, Castillo gana en gran medida, en cierta medida la elección, incluso a pesar del partido con el que postula, ¿no? Que es el Perú Libre, una agrupación que tiene su emergencia, su aparición no en Lima, sino en una ciudad del centro del país, que tiene un ideario marxista-leninista que sirvió como asidero para hacer una contracampaña durísima contra Castillo, acusándolo de comunista y de vínculos con Sendero Luminoso, ¿no? Sin embargo, eso no, digamos, niega esa incertidumbre que genera el nivel programático y ha sido uno de sus principales flancos durante toda la campaña, ¿no? Que ha intentado subsanarla logrando ciertos acercamientos con sectores técnicos, más bien de la candidatura de Verónica Mendoza, buscando tener una presentación de una izquierda algo más ponderada, más, digamos, más mesurada, si se permite el término, ¿no? Y ahí sí, digamos, coincidiendo con César lo que dice, elementos que ha venido levantando como banderas de un posible programa político están muy cercanos a las experiencias nacional populares, de una mayor estatalidad, de un mayor control del mercado, ¿no? de asegurar derechos universales, ¿no? Ahora, habrá que ver cómo avanza eso considerando que se viene un escenario de mucha complejidad, de gobierno dividido, quizás, nuevamente como decía la profesora Carlota, ¿no? Porque no tiene mayoría en el Parlamento, y más bien, si bien el fujimorismo no tiene mayoría, sí sectores cercanos al fujimorismo los tiene. Entonces se vienen años de bastante complejidad en términos de gobernabilidad, ¿no? Y si me permiten, había una pregunta de Freddy, hay otra pregunta también de Jan, pero que quería primero la de Freddy, que hace esta pregunta, ¿no? En el caso de Perú, no es solo la identidad étnica ni el trabajo, es básicamente la moral. Freddy pone esta idea de la moral, cómo opera la moral y el cansancio, el abuso, la corrupción, el avasallamiento del poder económico, la descarada utilización de los medios de comunicación masivos. ¿Por qué no considerarlo esto como factores para pensarlo Castillo, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo con Freddy. Las identificaciones populares, que es algo que digamos, me parece que ayuda a pensar a Castillo, tiene como uno de sus elementos justamente esta idea del daño, ¿no? El daño a la comunidad política, que es justamente una condena moral de la negación de la igualdad, ¿no? de este principio de la igualdad de la República en sectores que se reconocen como subalternos, ¿no? Y esto está mediado, digamos, el contexto inmediato por la pandemia, pero en la discursividad política de Castillo está esta idea siempre de lo estructural, ¿no? Esta idea de darle una lectura de historia más amplia, ¿no? De estos sectores subalternos históricamente excluidos, ¿no? Y las figuras que suelen aparecer ahí es de los provincianos, del campesino, de los maestros rurales, ¿no? Que suelen ser bastante precarizados en el Perú, ¿no? Entonces, estos distintos rostros del pueblo, digamos, que aparecen en la enunciación política de Castillo, tienen un fuerte contenido moral, ¿no? De anti-élite, ¿no? Anti-argollas, para seguir con la lectura de César también, ¿no? Es muy potente la dimensión moral
Además, dicho sea de paso, Castillo es un hombre profundamente religioso, para seguir con lo que también decía la profesora Carlota, ¿no? Y hay sectores importantes de sectores evangélicos que están también con él, digamos, ¿no? No solamente con él, porque hay sectores evangélicos también han apoyado a Keiko Fujimori, pero también hay sectores evangélicos que están cercanos a Castillo, ¿no? Eso me parece también importante como para seguir clarificando este complejo escenario político, ¿no? Eso de mi parte. Bien, estamos en la hora, en la hora que hemos programado para el break. Si hay más preguntas, queremos reiterar que al final del segundo bloque también tendremos tiempo para preguntas y finalmente nos tomaremos unos minutos para tener una suerte de conversatorio más elástico, más flexible, donde los expositores, tanto chilenos como peruanos, podemos examinar, bueno, hacer el ejercicio más propio de la ciencia política, que es la comparación, y ver dónde hay elementos comunes de crisis, dónde hay diferencias. Por ejemplo, a propósito de lo que se señalaba, ¿no? Lo que señalaba Carlota, el peso de grupos religiosos en la política chilena en los últimos años, a pesar de la influencia histórica de la Iglesia Católica en Chile, es evidentemente significativamente menor que en el Perú. Pero sobre ese tema podemos conversar más adelante. Bien, Raúl, entonces hacemos un break de 10 minutos ahora. Sí. Y ok. Ahí volvemos. Perfecto. Tengo las 10:27, 10:37, 10:40 para comenzar. Perfecto. Muy bien. Nos vemos entonces en 10 minutos más. Gracias a todas y todos.